Vamos a tratar algunas otras cuestiones relacionadas con la importación y exportación de bases de datos, en particular con la migración de dominios entre dos servidores distintos. En primer lugar, vamos a ver desde el phpMyAdmin de nuestro WAMP server, vamos a hacer una tarea que va a ser la de la creación de una base de datos nueva. Pongamos por caso que esta nueva base de datos se va a llamar nueva2 y lo vamos a crear en la pantalla principal del phpMyAdmin, con lo cual tendremos una base de datos vacía sin ningún contenido sobre el que vamos a importar la base de datos que previamente habíamos exportado y como ya habíamos visto en un vídeo anterior. Si nosotros importamos, podemos ver que la base de datos nueva2 contiene el mismo contenido que la base de datos que habíamos exportado anteriormente, que se denominaba fjtanquela. Este es el procedimiento por el cual podemos migrar la base de datos de un servidor remoto cuando queremos alojarlo en otro hosting, con la creación de la base de datos en nuestro ordenador local, porque puede ser que estas bases de datos, por requerimientos de los servicios de alojamiento web, las bases de datos no se llamen igual o no se puedan llamar igual, porque hay muchos proveedores que la base de datos te la dan creada con un determinado nombre y con un usuario en particular. Podríamos hacer la exportación de la base de datos en el servidor primero, importarlo con su nombre en el servidor local, como hemos hecho aquí, sería la base de datos nueva2, y ahora esta base de datos exportarla por el mismo procedimiento para posteriormente volverla a importar en el segundo servidor. Es también interesante ver que si uno quiere destruir una base de datos completamente, si nosotros examinamos la base de datos y queremos eliminar las tablas, podemos marcarlo y eliminaríamos las tablas. Si bien la base de datos no queda borrada, queda borrado el contenido, es decir, las tablas en este caso de esta instalación Joomla, que son estas tablas que empiezan por host. Si nosotros queremos eliminar la base de datos completa nueva2, podemos hacerlo a través de la pestaña SQL, ejecutando una consulta SQL que sería con la siguiente sintaxis: drop data base, y aquí pondríamos el nombre de la base que queremos eliminar. Después de confirmar la eliminación, podemos ver cómo la base de datos nueva2 ha quedado completamente eliminada de nuestro servidor local. Hay que tener también en cuenta algunas cuestiones, que en estos procesos de exportación y de importación se pueden producir errores, sobre todo debido a varias cuestiones. Una es debido, aquí como podemos ver, debido al cotejamiento de las conexiones MySQL, porque puede ser que nosotros tengamos una base de datos con un cotejamiento, es decir, con el uso de unos juegos de caracteres que sean distintos en el servidor local y en el servidor remoto, y hay que asegurarse que este cotejamiento de caracteres sea compatible. Suelen aparecer o bien los UTF-8 o bien en el mundo occidental suelen aparecer estas diversas variantes Latin Swedish, suele ser un cotejamiento muy habitual. También es conveniente aclarar que cuando uno hace una exportación de una base de datos, también se puede ejecutar una compatibilidad con SQL, dado que MySQL
tiene diversas versiones y entonces se puede ejecutar una compatibilidad con versiones de MySQL anteriores del tipo MySQL 40, 4.0. Normalmente viene marcado como ninguna. Para nosotros saber nuestras bases de datos, qué versión de MySQL estamos utilizando, lo podemos ver aquí. Lo podemos ver en la información del servidor y en nuestro caso en el servidor local vemos que está utilizando una versión 5.1.36. Estas diferentes versiones pueden hacer que los procesos de exportación e importación fallen entre el servidor local y el servidor remoto. Y también por último vamos a comentar otra cuestión y es con la migración de un sitio que se encuentra en el modo local, cómo hacerlo al sitio remoto. Es conveniente tener una instalación local y tener una instalación remota de una forma independiente, si bien sí que es verdad que por FTP se podría subir una instalación local, se podría subir completamente al servidor remoto. Si bien esto no es conveniente porque, entre otras cosas, este fichero, que es el fichero de configuración, es distinto en el servidor local que en el servidor remoto, porque no suelen coincidir los nombres de servidor de bases de datos, ni usuarios, ni contraseñas. Así que si subiéramos por FTP este conjunto de ficheros, que no es recomendable, deberíamos asegurarnos de que o bien este fichero de configuración no se sube, o bien el fichero de configuración remoto cambiarlo para poner el nombre de usuario, servidor MySQL, contraseñas, etcétera, de una forma conveniente en el servidor remoto, que repetimos no suele coincidir con el servidor local. Es mejor hacer instalaciones independientes en el modo local y en el modo remoto, exportar la base de datos del modo local al modo remoto y también acordarse de que los contenidos multimedia suelen estar en la carpeta imágenes, entre otras cosas, sobre todo las imágenes de los artículos que suelen estar en la carpeta Stories. Esto de todas maneras uno debe saber dónde ha instalado sus imágenes, dónde las tiene guardadas, dónde tiene guardados sus vídeos, dónde tienes guardado todo contenido multimedia que debe ser subido por FTP conectándonos al servidor remoto y que uno tendría que poner en la situación correcta. También en el servidor remoto, si nosotros tenemos plantillas o componentes, módulos o plugins instalados en nuestro servidor local, hay que hacer a través del panel de administración de Joomla exactamente lo mismo en el servidor remoto. Hay que instalar esas plantillas, esos componentes, módulos y plugins. Por último, también vamos a mencionar que algunas veces a las bases de datos remotas no se accede a través de un panel como el que hemos visto en algún vídeo anterior, sino que se accede directamente a través de un servidor de bases de datos, como es en este caso en el gratuito de Webcindario, tecleando una dirección para acceder al phpMyAdmin que tienen acceso a través de usuario y de contraseña. En un phpMyAdmin remoto de este tipo, pues posteriormente pues actuaríamos de la misma manera. Podríamos ver las bases de datos que se encuentran en ese, como podemos ver aquí, la base de datos que se encuentra en el servidor remoto, y podríamos utilizar las mismas operaciones de exportación e importación.